Hola amigos, aquí estoy de nuevo para hablaros de las sirenas y los tritones, un tema que me ha pedido muchísima gente. Voy a dedicar el vídeo y me vais a disculpar, pero voy a tener que leer algunos nombres porque me lo habéis pedido tanta gente. Se lo dedico a Aurora Pérez, Nati Nataki, Emily Sugey López Velázquez, a Valentín Morales Solí, Lee Chan-jeon, que tenía muchas ganas de escucharlo, y un gran abrazo y un saludo muy especial para Emilia Miranda, que me han dicho que es una gran apasionada del tema de la sirena. Pues bien, la sirena, cuando pensáis en ella, todos tendréis en mente a un ser que de cintura para abajo tiene cola de pez y de cintura para arriba es una mujer. Bien, esto no siempre ha sido así. De hecho, en la mitología griega, las sirenas eran mitad ave, mitad pájaro, mitad mujer. De hecho, eran aves con cabeza y pechos de mujer, y a veces tenían brazos si necesitaban tocar algún instrumento, una lira, por ejemplo. Así se las representaba en la antigua vasija griega. Las sirenas, que eran mitad ave, en el inglés se les llama siren. Y así se distingue de las doncellas del mar, mermaids, lo que en español no tenemos. En español le llamamos sirena a ambos tipos de seres, y de ahí la confusión. Sirena viene del griego seiren, que significa encadenado, atar con una cuerda. Esto se debe a que con su canto nos atraían hacia el agua y teníamos que acudir a su llamada sin poder evitarlo. Ese era el mayor poder de las sirenas, su canto, de ahí que en principio fueran mujeres ave. Eran hijas de Aqueloo, un río. Ya dijimos en el vídeo de las ninfas y lamias que en la antigüedad los ríos eran vistos como dioses. Sin embargo, quién era su madre no está tan claro. Hay muchísimas versiones, no las voy a detallar todas porque sería muy aburrido, pero se las suele emparentar con las musas. De ahí que las sirenas tengan que ver con las artes, la música, la sabiduría secreta y la memoria. Pero también se enfrentaron a las musas. Fijaos, hay un mito en el que se nos narra que la diosa Hera organizó un concurso de canto entre las sirenas y las musas. El concurso acabó de la peor manera. Las musas les arrancaron las alas a las sirenas y se hicieron con sus plumas unas coronas. Las sirenas, desesperadas, se lanzaron al mar y se suicidaron, u otras se quedaron a vivir en los peñascos, desde donde, ya sin poder volar, se dedicaban a traer los barcos y hacerlos naufragar. En algunos mitos, alguna de las musas es madre de las sirenas, en otros están emparentadas de otra manera. Las sirenas las encontramos en una de las primeras menciones en la Odisea de Homero. Aparecen en el episodio en que Odiseo, Ulises en la versión latina, se tiene que enfrentar a ellas junto a sus hombres. Odiseo había sido prevenido por la maga Circe, quien le había hablado del terrible poder de las sirenas, de cómo corrían peligro de muerte todos cuando pasaran cerca del lugar donde ellas moraban. Pero le dio por consejo a Odiseo dos cosas. Primero, que hiciera que toda su tripulación, toda la tripulación de su barco, se pusiera tapones en los oídos, se taponaran los oídos con cera, y que él, si quería escuchar su canto, debía ser atado al mástil y debía ordenar a sus hombres que por más que él gritara y suplicara que lo soltaran, aún lo ataran más al mástil. Y bueno, de hecho fue la única persona que ha escuchado a la sirena y no salió mal parado. En otra ocasión, en el mito de Jasón y los argonautas, estos héroes que también tuvieron que ir en una embarcación para encontrar el vellocino de oro, una larga historia, también se salvaron de las sirenas. ¿Cómo lo hicieron? Pues porque a bordo llevaban con ellos a Orfeo. Orfeo, que tenía la capacidad de crear una música mágica que tenía
poderes sobre los elementos y otros seres. Cuando las sirenas comenzaron a intentar atraerlos con su canto, Orfeo sacó su lira, comenzó a tocar mucho más fuerte que las sirenas y tapó su canto, hasta el punto de que ellas mismas se sintieron hechizadas por la música de Orfeo, y muchas se lanzaron al agua. ¿Quién sabe si fue en aquel momento en el que se convirtieron en sirenas con cola de pez? Pues eso nos cuenta este mito, que se lanzaron al agua. Solo uno de los hombres que iba en la nave de los argonautas las escuchó y también se lanzó al mar. Pero no sufráis por él, pues su suerte fue muy buena. Acabó en las costas de Sicilia, esta isla donde mencionábamos que vivían las brujas y que se reunían con este rey rojo, en el que hablé en el anterior vídeo, y allí en Sicilia fue recogido por la diosa Afrodita, diosa del amor, que lo llevó a un monte y allí hizo de él su amante. Así que no corrió muy mala suerte este tripulante. Sin embargo, aunque las sirenas suelen ser seres femeninos, los primeros dioses del mar eran todos masculinos, aunque eso nos daría para otro vídeo. Si bien es cierto que hay dos antiguas diosas con cola de pez, se trata de Atargatis y Derceto. Atargatis es una diosa siria y Derceto parece ser que es el nombre que se le daba en Grecia. Sin embargo, cada una con distinto nombre tienen una versión diferente del mito. Atargatis fue perseguida estaba siendo perseguida y para escapar junto a su hijo se lanzó a un lago, al lago Ascalón, y allí ella sobrevivió dado que era inmortal, pero su pobre hijo murió ahogado. En el mito de Derceto, esta diosa sintió una poderosa atracción por uno de los sacerdotes que estaban consagrados a ella, hasta el punto de que tuvo relaciones con este sacerdote y concibió una hija. Se sintió tan avergonzada de lo que había hecho la diosa, era un sacrilegio, que mató a su amante humano y a su hija la abandonó en el desierto. Después se lanzó al lago Ascalón, también a este lago, y allí es donde se convirtió en una sirena, digamos, le creció cola de pez. Así que estas dos diosas, Atargatis y Derceto, serían las primeras sirenas con cola de pez, aunque todavía no se les daba este nombre. Por la hija de Derceto no temáis, unas palomas la encontraron, la cuidaron de ella y finalmente acabó siendo nada menos que reina de Babilonia. Así que otro caso de una persona que, aunque fue abandonada en la mitología, acaba teniendo un buen destino. Se nos cuenta que la magia del canto de la sirena, ese poder de atracción irresistible para los mortales, no se hallaba solamente en la melodía, en la música, en su sonoridad, sino en las palabras que cantaban, pues ellas prometían a los mortales la sabiduría secreta y la inmortalidad. ¿Y qué mortal podría resistirse a estas tentaciones? Así que el canto de la sirena no atraía al principio por su sensualidad, sino más bien por toda la sabiduría que ellas prometían. Sin embargo, en la Edad Media, las sirenas fueron objeto de crítica, se convirtieron en un símbolo del paganismo y de sus encantos, así como un símbolo de sensualidad. Sin embargo, podemos verla representada en los ornamentos de muchas iglesias. Se debe a que también había sirenas que lograron ser santas, como por ejemplo un personaje, Liban. Liban era una joven, su leyenda está recogida en una recopilación de leyendas irlandesas del siglo XVII. La leyenda comienza en el año 558, cuando se supone que es pescada esta sirena, pero la historia de Liban empieza 300 años antes, y es allí a donde nos vamos. Los padres de Liban, de esta doncella, no eran sino Eochaid, pronunciado Agi, uno de los Firbulak, una de las antiguas razas que pobló Irlanda, anterior a los Tuatha y Danann, y luego su madre era Etain, pronunciado Eidin, y ella sí era una de la tribu de Dana o Tuatha de Danann.
de los que tengo pendiente hacer un vídeo. Pues bien, esta joven, lo que le sucedió a su familia fue que un manantial sagrado que estaba descuidado sacrílegamente comenzó a desbordar sus aguas hasta que inundó todo conformando un gran lago. Toda su familia murió ahogada, excepto sus dos hermanos y ella, pero ella fue arrastrada por el agua hasta el mar junto a su perro y llegó a una cueva submarina, donde se quedó atrapada con su perro durante un año. Supongo que sobreviviría comiendo pescado, pues al cabo de un año, harta de ver que no podía escapar de allí, Liban suplicó a Dios que la convirtiera en pez, como los bancos de peces que veía pasar constantemente por allí, para poder escapar, y Dios le concedió su deseo, pero no se convirtió completamente en pez, sino que solo le apareció la cola de cintura para abajo, una cola de salmón, y su perro quedó convertido en una foca. Juntos salieron de allí nadando y juntos nadaron durante 300 años. Durante aquel tiempo, Irlanda ya había sido cristianizada. En este mito vemos como lo pagano, los Tuatha Dé Danann, se mezcla con lo cristiano. Ojalá en muchos otros mitos pudiéramos ver esta unión de tradiciones y cultos, porque nos indica una gran tolerancia y una convivencia de ambos. Lo que sucedió fue que cierto clérigo llamado Beoc, que estaba en un barco yendo hacia el Vaticano por unas cuestiones que tenía que solucionar, empezaron en el barco a sentir, él y la tripulación, una voz maravillosa. Se trataba de Liban. Liban, aquella doncella que había acabado convertida en sirena, le suplicó que al cabo en una fecha concreta y en un lugar concreto, por favor se reunieran con ella y la rescataran, la sacaran del mar. Así sucedió. Al cabo de un tiempo acudió al lugar este clérigo, acompañado por un santo de la época y también un marino que fue el que realmente la sacó del agua. La subieron a una barca y la llenaron de agua y una gran multitud acudió a ver a Liban. El clérigo, el santo y el marinero se disputaron a quién pertenecía Liban. Pero como no llegaban a un acuerdo, decidieron consultarlo aquella noche con el mundo de los sueños, de lo divino. Se dedicaron a ayunar y a orar y aquella noche tuvieron un sueño. Se les apareció un ángel que les dijo que al día siguiente aparecerían un par de bueyes que debían atarlos a un carro en el que fuera Liban, la sirena, y que esos bueyes les indicarían dónde había que construir una iglesia y cuál de ellos podía decidir sobre Liban. Al día siguiente así sucedió. Los bueyes fueron a la iglesia de Beoc, este clérigo que era realmente al que primero Liban había pedido ayuda. Allí en la iglesia de Beoc, Liban tuvo que decidir si quería seguir viviendo durante 300 años más y por fin ir al cielo, o si prefería acabar su vida en aquel momento y ir directamente al cielo. Liban, seguramente harta de vagar por el mundo, decidió que prefería marcharse ya al cielo. Fue bautizada con un nuevo nombre, Murgen o Murgan, y se supone que ascendió al cielo, donde ocupó su lugar entre las vírgenes y las santas, convirtiéndose así en Santa Murgen, y se le atribuyen muchos milagros. Aquí podemos ver todo lo contrario a esas sirenas demonizadas y criticadas por ser un símbolo pagano. Una santa elevada a los altares, una sirena santa. Esto sí que es un sincretismo entre el cristianismo y el paganismo. En otra leyenda, en este caso de Cornualles, en Inglaterra, se nos habla de un joven, Luty de Curie. Luty un día fue a la playa y lo mismo que le hacían la gente de su época, que se dedicaban a buscar cosas que hubieran llegado de los naufragios a la orilla y se encontraran entre las algas en la playa, pues aquel día se encontró algo muy especial. Entre una roca había un charco y varada estaba una sirena. La sirena, hermosísima, de largos cabellos plateados y ojos verdes, le pidió que por favor la llevara hasta el mar, que la ayudara.
Luti, que era un buen hombre, le dijo que por supuesto que la llevaría al mar y la ayudaría. Y la sirena le dijo que por haber sido tan bueno, le concedería 3 deseos, los que él quisiera. Luti pidió, primero, el poder de romper hechizos. Segundo, el poder de obligar a los espíritus que acompañan a la bruja a hacer buenas acciones por los demás. Y por último, que todos sus descendientes heredaran estos 2 dones. La sirena, viendo que él había escogido generosamente y había pensado más en los demás que en sí mismo, le dijo que por ser tan buen hombre le iba a otorgar 2 deseos más. El primero, que nadie de su familia pasaría nunca necesidad. Y el segundo, que le entregaba su peine de oro, un peine con el que podría llamarla siempre que necesitara su ayuda. Acto seguido, Luti cogió a la sirena con poco esfuerzo y fue caminando hasta el mar. Pero la sirena se sintió muy atraída por aquel hombre, que era bien parecido y además tan bueno, y decidió que quería volver a verlo. Así que cuando entró en el agua, comenzó a decirle, por favor, entra un poco más adentro en el mar, por favor. Y Luti, guiado por aquella hermosa voz, olvidándose de su esposa y sus hijos, cada vez se adentraba más en el mar, hasta que su perro, que lo esperaba en la playa, comenzó a ladrar. Y Luti salió de aquel hechizo, se dio cuenta de lo que sucedía. Corriendo desenvainó su cuchillo y la sirena saltó corriendo al agua, asustada porque el frío cuchillo era de hierro y ella, como todos los elementales, lo tenía prohibido. Pero la sirena le dijo, amado mío, espero que vivas bien, pero dentro de 9 años volveré a por ti y mientras te estaré esperando. Luti no supo más de la sirena, volvió a casa y allí comprobó cómo todos los deseos que ella le había ofrecido se cumplieron y todos sus hijos y su familia se convirtieron en famosos curanderos que curaban a la gente y rompían hechizos. Pero pasados 9 años, estando un día con uno de sus hijos a la orilla del mar pescando, de pronto vio aparecer entre las olas la larga cabellera plateada de la sirena y sus ojos verdes que lo miraban fijamente. Ella no dijo nada, pero Luti al momento dejó sus enseres, se puso de pie y le dijo a su hijo, hijo mío, ha llegado mi momento, debo marchar para pagar aquello que me fue dado. Y sin más, se lanzó al mar, como pago por todo lo que había recibido, aunque dicen que se fue de buen grado. Y según se cuenta, cada 9 años uno de sus descendientes desaparecía en el mar. No sabemos si de tan buen grado como su antepasado, el primer Luti. En Irlanda, a los seres del mar, las sirenas y los tritones, los llaman merrows. Los merrows macho son poco agraciados. Suelen tener el aspecto de hombres mayores, con brazos cortos más semejantes a aletas que a brazos. En vez de una cola, tienen una aleta al final de cada pierna, como si tuvieran una cola bífida. Y se dice que tienen el pelo y los dientes verdes, además de una larga nariz roja y puntiaguda. Y su piel también tiene un tono verdoso. Sin embargo, a pesar de ser tan poco agraciados, se dice que son muy afables y buenas personas. Y muy joviales, no suelen hacer daño. Sus mujeres, las mujeres merrow, son hermosísimas, si bien tienen membrana entre los dedos de las manos. Y también son igualmente buenas, no hacen daño, al contrario que otras sirenas. Hay una bonita historia, una leyenda que cuenta la amistad de un joven con uno de estos seres. Se trata de la leyenda de John Doherty. John había escuchado hablar mucho de los merrow porque su abuelo había sido muy amigo de uno. Y él siempre había sentido envidia, siempre había querido conocer a un merrow. Y como seguía viviendo en la casa que había heredado de su abuelo, muy cerca de la orilla del mar, con su mujer, aún no tenían hijos, pues se iba y se paseaba
orilla arriba, orilla abajo, pero nunca veía a un Merrow, hasta que un día de tempestad le pareció ver una silueta extraña en una de las rocas. Y en la cabeza tenía algo de color rojo, porque es que resulta que los Merrows, una de sus cualidades más especiales, es que llevan unos gorros de plumas rojas. Todo el gorro es rojo. Y ese es el gorro que les permite ir por el agua. Si lo pierden, se quedan atrapados en tierra. Es un gorro mágico. Pues bien, se quedó mirándolo y de pronto aquel Merrow pareció darse cuenta, saltó al agua y John ya no lo vio. Pero ya sabía dónde le gustaba estar, así que frecuentó aquella roca hasta que un día se topó con aquel Merrow. Como os he contado, era un viejo tritón. Aquel tritón le contó que era el mismo que había sido amigo de su abuelo y le dijo que si él era tan buen bebedor como había sido su abuelo, porque a los Merrows les gusta mucho beber. Así que John, todo emocionado, le dijo que bueno, que sí, que él también era igual de buen bebedor que su abuelo, y el Merrow quiso invitarlo a su casa a beber. John le dijo: ¿y cómo puede ser que tú tengas vino en tu casa si vives en el agua? Y el Merrow le hizo ver que de los barcos que naufragaban, al igual que los humanos sacaban todo el partido que podían, los Merrow también. Pero John no se atrevía a saltar al agua. Le dijo: yo no soy un pez, me voy a ahogar. Y el Merrow le dijo: eres un cobarde, tu abuelo sí que era valiente. La primera vez que le ofrecí venir conmigo, saltó al agua sin pensarlo. Así que John dijo: bueno, pues no voy a ser yo menos que mi abuelo. Quedaron al domingo siguiente. John salió corriendo, súper puntual, y allí estaba ya el Merrow esperándole. Muy contento porque tenía su gorro rojo y otro gorro extra que había conseguido. Le dijo que lo había conseguido para él, que se lo pusiera y lo siguiera. John, receloso, saltó al agua con el gorro puesto. El Merrow le pidió que le agarrara de las piernas, sus piernas escamosas de pez, y fueron nadando hasta una roca. Desde allí, John se preguntaba qué iba a suceder, pero entonces el Merrow le dijo: agárrate bien fuerte. El Merrow se introdujo dentro del mar a gran velocidad y John, cogido a él, todo el camino fue sin poder respirar ni abrir los ojos, a una velocidad tremenda. Cuando por fin sintió que volvía a haber aire en torno a él. ¿Cómo era posible? Abrió los ojos y vio que sobre su cabeza tenía el agua del mar, y los peces, como si fueran pájaros, estaban en una especie de burbuja de aire debajo del mar, rodeados de agua por todas partes. Allí vivía el Merrow, tenía una casita donde estaban preparando la cena, lo invitó a cenar y bebieron como locos hasta estar embriagados, y el Merrow cantó y yo no recordaba aquellas canciones porque él también se emborrachó. Pero acabada la fiesta, el Merrow le enseñó sus tesoros, o sus colecciones más bien, las cosas que coleccionaba de todos los naufragios. Y la cosa que más llamó la atención de John fue la siguiente. Resulta que tenía una serie de cestas de mimbre y el Merrow le explicó que en aquellas cestas guardaba almas humanas. John, con un sentimiento escalofriante, pues se interesó por el tema, de dónde obtenía aquellas almas. El Merrow le dijo que de los naufragios, cuando morían los marineros ahogados, las almas seguían cruzando el mar hasta lo más profundo y acababan allí. El Merrow pensaba que hacía un bien, pensaba que esas almas estaban solas, tenían frío y estaban perdidas, y él las recogía para que estuvieran calentitas a gusto en aquellas cestas, sin saber que realmente las estaba dejando atrapadas. Pues John pudo escuchar un sollozo salir de una de las cestas. El Merrow le dijo su nombre, se llamaba Kumara, para los amigos Q, escrito C-O-O. Y bueno, tras esa visita, John se quedó muy preocupado por las almas atrapadas, salieron de la casa y el Merrow, agarrando a John, lo lanzó con gran fuerza hasta el agua que se elevaba sobre sus cabezas, y el gorro se ocupó del resto, hasta que lo dejó en la orilla. John lanzó el gorro de vuelta al mar, tal y como
le había dicho el Merrow, se trataba de un tricornio, un sombrero de 3 picos, y regresó a casa. Pero él quería salvar aquellas almas sin que el Merrow se diera cuenta, sin ofenderle porque era su amigo y tampoco él tenía mala intención. Pensó en hablar con el cura, pero no quiso hacerlo porque temió por el Merrow y no quería que se supiera, aparte de que seguramente los vecinos y la gente de los alrededores no vería bien que un humano tuviera tratos con un Merrow, lo mirarían con recelo, así que se lo guardó y urdió un plan. Primero, para que su mujer no supiera nada al respecto, le dijo, de pronto se volvió muy piadoso, le dijo que quería hacer una petición por las almas de los marineros naufragados y que si podía ir a hacer una peregrinación a un lugar concreto. La mujer estuvo encantada y se ausentó durante una semana para hacer aquella peregrinación que le había sugerido su marido. ¿Qué sucedió mientras? Pues que John volvió a por Kumara y le ofreció cenar en su casa y ofrecerle también alcohol como él había hecho, vino, y así lo hicieron, pero no tuvo cuidado John y ambos se emborracharon, así que no pudo bajar a la morada de Kumara donde se suponía que debían rescatar las almas. Así que decidió intentarlo por segunda vez, porque pensó que Kumara estaba acostumbrado al vino, al whisky y otras bebidas, pero no estaba acostumbrado al poaching irlandés, que es una bebida alcohólica muy fuerte, y decidió probar a dejarlo cao con aquella bebida. Lo que hizo fue que lo invitó de nuevo a cenar y le dio de esta bebida. Él la tomó mezclada con agua, pero Kumara no. Y Kumara se quedó ya sin sentido después de probar aquello. Corriendo, John le quitó el gorro rojo. Corriendo fue al mar, se lanzó y llegó a la casa de Kumara. Por suerte no había nadie allí. Entonces cogió todas las cestas de mimbre, las sacó fuera a la arena de aquella especie de burbuja de aire, empezó a abrirlas y no vio salir nada, pero vio un pequeño destello y escuchó un leve silbido y pensó que las almas ya eran libres. Volvió a tapar las cestas y dejarlas donde estaban. Pero cuando regresó no sabía cómo subir al agua que se elevaba sobre su cabeza, porque allí no estaba Kumara para agarrarlo y lanzarlo hacia arriba. No sabía que iba a ser de él, pero se fijó que en un cierto lugar el mar descendía más abajo que en otros. Se acercó allí, vio aparecer la cola de un salmón, se agarró a él y el salmón tiró de él. El resto lo hizo el gorro. Volvió a casa, le devolvió el gorro a Kumara sin que se diera cuenta y entonces, cuando ya amaneciendo, Kumara se despertó y vio que había perdido bebiendo contra su amigo, se fue muy avergonzado sin decir nada y nunca supo que John había bajado a liberar las almas. De tiempo en tiempo, pues ellos siguieron siendo muy buenos amigos, John repetía la misma operación para ir salvando todas las almas que allí había, o también le ponía excusas a Kumara para bajar hasta su morada y cuando no lo veía liberaba las almas. Sin embargo, en una ocasión, al cabo de mucho tiempo, John no volvió a ver al Merrow, fue a la roca y ya nunca más apareció. Él pensó que no debía de haber muerto, porque a pesar de haber vivido más de 200 años, aquello no era nada para un Merrow que vive muchos siglos. Así que pensó que habría cambiado de morada. Como no tenía el gorro rojo, no pudo ir a comprobar si seguía allí. Y este es el fin de la historia de Kumara y su amigo John.